Continuamos en la entrevista, estamos como siempre en vivo por la señal digital HE3.1 y por el fanpage Vivo Pau TV. Vamos ahora a dialogar acerca de lo que fue durante su discurso la presidenta, la señora Dina Boluarte, anunció y mantuvo una expectativa de que ella desea que se genere un incremento, un aumento de la remuneración mínima vital. Así lo anunció en su discurso el 28 de julio. Pero como sabemos, esto va a depender del consenso, del acuerdo al que llegue el Consejo Nacional del Trabajo. No es una decisión propia del Ejecutivo. Para analizar este anuncio, hemos invitado al docente de la Facultad de Ciencias Económicas de UPAO, al profesor Luis Izquierdo, para comentar de su experiencia qué tanto esto puede impactar en la economía del país y también otros aspectos en los que no se abordaron durante el mensaje presidencial. Profesor Izquierdo, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes también a toda la audiencia. Bien, obviamente que estas medidas muchas veces son catalogadas como demagógicas, populistas, ¿verdad? En un discurso donde había tanta expectativa, el primero en la gestión de la presidenta Dina Boluarte, dirigido a todo el país en el aniversario patrio, y entre otros aspectos dijo que ella anhela que haya un incremento del sueldo mínimo. ¿Cómo evalúa este anuncio o esta expectativa que ha generado lo que indicó la presidenta en este mensaje, profesor? Bien, en realidad en este largo mensaje, esa parte forma parte de todo lo demagógico que trató este discurso. Y en realidad no lo entiendo o no es entendible desde el punto de vista económico. Políticamente puede que sea válido, ¿no? Pero desde el punto de vista económico no es saludable que la presidenta lo anuncie de esa manera, más aún que no es una potestad propia o no es unilateral. Es decir, yo no como presidenta o como ministro de Trabajo puedo subir el salario mínimo, porque eso obedece a diversos factores, a variables, medir el comportamiento de los precios, medir cómo vale la posición del sector privado, del empresariado. Entonces, lanzarlo así, lo único que genera son expectativas. Y en un entorno tan complejo como el presente, generar expectativas negativas no es muy bueno. ¿Y por qué? Porque definitivamente, por el lado de los trabajadores, sí, oye, cuando menos a los trabajadores que están en los sindicatos, en los que ganan el salario mínimo, dice, sí, oye, ya va a subir el salario mínimo. Y en un mundo tan conectado, los vendedores o los comerciantes dicen, oye, va a subir el salario mínimo. Y lo que ellos están pensando es, entonces vamos subiendo los precios. Claro. Mira ese efecto, ¿ah? Y cómo empieza esa oferta-demanda, por un concepto básico. Y cómo reaccionan ese 25 a 30% de comerciantes o del sector formal de los microempresarios, que explican el 97 a 98% del empresariado nacional, que son una gran cantidad. De ese 25% que son formales, dicen, oye, y en mis costos tengo que subir nuevamente el salario mínimo. Y eso va a repercutir definitivamente en su proyección o su actitud de invertir en los próximos meses. En momentos que estamos en inflación. Así es, o sea, el mensaje no cae muy bien porque fuera de lugar, fuera de contexto, ¿no? Entonces, generas básicamente expectativas negativas, por un lado, porque el inversionista, el pequeño empresario, se va a tener que subir mis costos en un entorno donde los precios no los puedo subir porque hay mucha competencia, entonces se complica todo ello, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que usted hubiera querido que la presidenta anunciara y que hubiera generado, obviamente, una mayor esperanza para estabilizar la economía en esta etapa de recesión técnica que la han denominado los especialistas? A ver, definitivamente, si nosotros medimos qué es lo que contribuye al verdadero crecimiento de la economía, ¿no? Ese crecimiento que estamos viendo que se va disipando cada vez más, es generar variables o mecanismos que influyen en la gran variable que es inversión privada, ¿sí? O sea, darle más bonos, como es la estrategia, dar un bono para esto, bono para lo otro, al final, ¿con qué financias el bono? El asistencialismo. Así, el típico asistencialismo. Ella lo que está buscando es buscar que el consumo privado se incremente, pero lo está dando vía asistencialismo, bonos a ciertos sectores. Pero ¿cómo financias? Con mayor endeudamiento. Ella dice, estamos pagando la deuda, pero en realidad si uno revisa el presupuesto general de la República que se está aprobando año a año, tú en la suma y resta
tú pagas deuda, pero pides más deuda. Por lo tanto, siempre hay un saldo de endeudamiento mayor año a año. ¿Y cómo lo estás financiando? Esos bonos con deuda. Entonces, lo que debemos buscar es que la inversión privada se vea estimulada y esa es la variable que no se ha escuchado todavía. Y no ha planteado políticas de asegurar una inversión que garantice que el empresario extranjero pueda decidir a invertir en el Perú. Así es. Recordemos que los mensajes presidenciales básicamente son buenas intenciones que fijan políticas, o sea, hacia dónde quiero ir yo como presidenta, ¿no? Y luego de ello las carteras son las que lo implementan. Pero si tú en tu mensaje no dices nada sobre una política de promover la inversión privada, entonces las carteras, tú ahora lo que quieres es escuchar a los ministros, ¿no? Y los ministros, pues, obviamente van a hablar de generalidades, cuando la generalidad le correspondía a la presidenta. Claro. Ahora, seguimos en una situación también de mucha informalidad. Ya lo hemos conversado en otras oportunidades, profesor Izquierdo. ¿Cómo va el tema del intento de motivar a estas empresas informales a formalizarse? Claro, si tú escuchas un mensaje de las que, en las cuales la posibilidad de que se incremente el salario mínimo, pues yo voy a esperar que en realidad seguir manteniéndome como informal, ¿sí? No veo acciones concretas por parte del gobierno para formalizar. Deberíamos buscar mecanismos que simplifiquen, que flexibilicen. Recordemos que en realidad la mejor forma de formalizar es informalizando el proceso mismo de formalización. No me exijas tantas cosas, en realidad lo que simplificando así es, procesos administrativos. Procesos administrativos, que no me hagas tan complejo volverme formal. ¿Bien? Y eso no se ha visto, obviamente, y no hay, al parecer, una política clara que contribuya a solucionar este problema de la informalidad. Bueno, finalmente, seguimos en una ciudad considerada como la más cara del Perú, ¿no? ¿Qué debería hacerse para no seguir creciendo en los costos, en los servicios, que cada vez son más preocupantes? Bueno, en realidad sí, pues el indicador, que es el índice de precios al consumidor anualizado, nos muestra que somos la ciudad más cara en el Perú, ¿no? Y sí, pues hay aspectos que tenemos que ir buscando controlar, pero es un control básicamente no de decirle no subas el precio, porque eso genera ya en la experiencia, en la observación directa, si tú los empiezas a controlar, lo que generas es escasez y por lo tanto los precios tienden a volverse más caros. Pero sí exige formalidades, ¿no? Oye, ¿tú por qué si vendes el pollo acá, si todo se produce acá el pollo, por qué el precio sigue siendo tan caro? Empieza a controlar si la calidad del pollo es la adecuada. Entonces esas formalidades le vas a empezar a exigir que el vendedor de pollo pues empiece a venderlo sin tantas acaparamiento y por lo tanto los precios tiendan a bajar, ¿no? Ahí es un tema básicamente de intervención municipal, intervención regional, para buscar que los controles administrativos se cumplan, sin llegar al control de precios, porque eso sí tiene un efecto negativo. Muy bien, muy amable al profesor Luis Izquierdo por su participación en la entrevista, analizando parte de lo que fue en el eje económico el discurso que pronunció la presidenta Dina Boluarte en Fiestas Patrias. Gracias, profesor, muy amable por su participación. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista.